Bienvenidos a Geohistoria Explorada, un canal donde desenterramos los misterios del pasado y exploramos los rincones más fascinantes de nuestra historia y geografía. Hoy les llevaré a un viaje a través del tiempo para descubrir un tema verdaderamente intrigante. En este episodio, nos adentraremos en las cocinas medievales para revelar los secretos culinarios que ocultaban. Desde los ingredientes exóticos hasta las técnicas de cocción, veremos cómo la comida no solo era una necesidad, sino una ventana al alma de la Edad Media. Prepárense para una aventura histórica como ninguna otra. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos. Desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. Las cocinas medievales eran muy diferentes a las cocinas modernas. Por lo general, estaban ubicadas en un edificio separado o en un ala apartada de las casas o castillos, principalmente para evitar que el calor y el humo invadieran las áreas habitadas y para minimizar el riesgo de incendio. Estas cocinas estaban equipadas con grandes hogares de piedra, donde se mantenía un fuego constante para la preparación de alimentos. El hogar era el centro de la cocina. Allí se cocinaban la mayoría de los alimentos, colgando calderos sobre el fuego o utilizando parrillas de hierro para asar carnes. Las chimeneas eran altas y anchas, lo que permitía que el humo escapara y a la vez proporcionaba un espacio considerable para cocinar varias cosas a la vez. Además del hogar, las cocinas medievales contaban con mesas largas de trabajo donde se preparaban los alimentos, grandes estantes donde se almacenaban los utensilios y, a menudo, un mortero de piedra para moler especias y otros ingredientes. Los hornos de pan eran esenciales en cualquier cocina, ya que el pan era un alimento básico en la dieta medieval. Estos hornos estaban construidos en piedra y se calentaban con leña. Una vez que las brasas estaban lo suficientemente calientes, se retiraban y se colocaba el pan para cocer en el calor residual. Los ingredientes utilizados en la cocina medieval variaban según la clase social y la región. Sin embargo, algunos alimentos básicos eran comunes en toda Europa durante este período. Cereales y panes. El pan era el alimento más importante en la dieta medieval. Hecho principalmente de trigo, cebada o centeno, el tipo de pan que se comía dependía del estatus social. Los ricos podían permitirse pan blanco hecho de trigo refinado, mientras que los pobres solían comer pan oscuro de cebada o centeno, que era más barato pero menos nutritivo. Legumbres y verduras. Las legumbres, como las habas, los guisantes y las lentejas, eran esenciales para la dieta medieval, especialmente entre las clases más bajas. Las verduras como la col, las zanahorias, los nabos y las cebollas también se cultivaban en huertos y se consumían regularmente. Carne y pescado. La carne era un lujo reservado principalmente para la nobleza y los ricos. La carne de caza, como el venado, el jabalí y las aves de caza, era muy apreciada, al igual que el cerdo y el cordero. El pescado, tanto de agua dulce como de mar, era un alimento importante, especialmente durante los días de ayuno y cuaresma, cuando la Iglesia prohibía el consumo de carne. Lácteos y huevos. Los productos lácteos, como la leche, el queso y la mantequilla, eran comunes en la dieta medieval. El queso, en particular, era un alimento importante porque podía almacenarse durante mucho tiempo. Los huevos también eran una fuente importante de proteínas y se utilizaban en diversas recetas. Especias y hierbas. Las especias eran uno de los bienes más caros y codiciados en la Edad Media. Se importaban de Oriente y se utilizaban tanto para conservar los alimentos como para mejorar su sabor. La pimienta, la canela, el clavo de olor, el jengibre y el azafrán eran algunas de las especias más populares. Las hierbas, como el perejil, el tomillo, la salvia y la menta, se cultivaban en jardines y se utilizaban en la cocina diaria.
Los métodos de cocción medievales estaban dictados tanto por la tecnología disponible como por las costumbres culturales y religiosas. A continuación, exploraremos algunos de los métodos más comunes. Asado. El asado era una técnica popular, especialmente para la carne. Se utilizaban espetones largos para asar la carne sobre el fuego abierto, y se giraba manualmente para asegurar que se cocinara uniformemente. El asado era un método común en banquetes y festines, donde grandes trozos de carne eran presentados como símbolo de riqueza y generosidad. Hervido y guisado. Los calderos colgados sobre el fuego eran usados para hervir y guisar una variedad de alimentos. Los guisos eran una forma eficaz de cocinar ingredientes duros y fibrosos, como las carnes más baratas, junto con verduras y legumbres. Estos guisos a menudo se espolvoreaban con hierbas y especias para realzar el sabor. Ahumado y salado. La conservación de alimentos era crucial en la Edad Media, especialmente para sobrevivir durante los meses de invierno cuando los alimentos frescos eran escasos. El ahumado y el salado eran técnicas comunes para conservar la carne y el pescado. El proceso de salado involucraba cubrir la carne con sal para extraer la humedad y prevenir el crecimiento de bacterias, mientras que el ahumado se realizaba colgando la carne o el pescado sobre un fuego de leña para secarlo y aromatizarlo. Horneado. El pan era horneado en hornos de leña construidos en piedra. Estos hornos se calentaban primero con un fuego grande, que luego se apagaba antes de colocar el pan. El calor residual cocía el pan lentamente, dándole una corteza crujiente y un interior suave. Cocción lenta. La cocción lenta era otra técnica común, especialmente para sopas y guisos que requerían varias horas de cocción. Este método permitía que los sabores se fusionaran y que los ingredientes duros se ablandaran. Las sopas y los caldos también eran esenciales para alimentar a grandes grupos de personas, como familias o comunidades religiosas. Algunos de los platos más populares en la cocina medieval eran sencillos y económicos, mientras que otros, reservados para la nobleza, eran complejos y ricos en ingredientes caros. Blanc-mange. Uno de los platos más famosos de la cocina medieval era el blanc-mange, un guiso espeso y cremoso hecho con pollo desmenuzado, arroz, leche de almendras y azúcar. Este plato era apreciado por su sabor suave y su textura rica, y a menudo se servía en banquetes. Potaje. El potaje era una sopa espesa y sustanciosa hecha con verduras, legumbres y a veces carne o pescado. Era un plato común entre los campesinos debido a su bajo costo y alto valor nutritivo. Los ingredientes se cocinaban juntos durante horas, resultando en un plato que podía alimentar a una familia numerosa. Pie de carne. Los pies de carne eran populares entre la nobleza y se servían en ocasiones especiales. Estos pasteles eran rellenos con una mezcla de carne, especias y a veces frutas, cubiertos con una masa crujiente. Los pies de carne no solo eran deliciosos, sino que también podían conservarse durante varios días. Frumentí. El frumentí era un plato similar a una papilla, hecho con trigo hervido en leche o caldo y a menudo endulzado con miel o frutas secas. Este plato era versátil y podía servirse como acompañamiento o como postre. Salchichas y embutidos. La elaboración de salchichas y embutidos era una forma común de conservar la carne. Las salchichas se hacían mezclando carne picada con especias y hierbas, y luego se embutían en tripas de animales. Los embutidos se colgaban para secarse y podían almacenarse durante meses. La Iglesia tuvo una influencia significativa en la dieta medieval, dictando no solo lo que la gente podía comer, sino cuándo podían hacerlo. Los días de ayuno, como la Cuaresma, eran comunes, y durante estos períodos se prohibía el consumo de carne. En su lugar, se fomentaba el consumo de pescado, verduras y legumbres. Estos períodos de ayuno no solo tenían un propósito religioso, sino que también ayudaban a conservar los recursos alimenticios en tiempos difíciles. Las fiestas religiosas también influían en la cocina medieval.
Las celebraciones como la Navidad, la Pascua y los días de Santos a menudo se acompañaban de banquetes elaborados donde se servían los mejores alimentos disponibles. Estas ocasiones eran una oportunidad para mostrar generosidad y compartir la abundancia con amigos, familiares y la comunidad. Los banquetes eran una parte esencial de la vida en la Edad Media, especialmente para la nobleza. Estos eventos no solo eran una oportunidad para disfrutar de una buena comida, sino que también tenían un profundo significado social y político. Los banquetes eran utilizados para demostrar riqueza, poder y estatus social, así como para forjar alianzas y acuerdos. Un banquete medieval típico incluía una sucesión de platos que podían durar varias horas. Se servían carnes asadas, pasteles, guisos, panes, frutas y dulces, acompañados de vino y cerveza. Los platos eran traídos a la mesa en grandes bandejas y los invitados se servían ellos mismos. Los banquetes también eran una oportunidad para disfrutar de entretenimiento, como música, danza y teatro. Mientras que los banquetes y festines eran comunes entre la nobleza, la vida cotidiana para la mayoría de las personas en la Edad Media era mucho más sencilla. La dieta de los campesinos y las clases bajas consistía principalmente en pan, legumbres, verduras y ocasionalmente pescado o carne. La comida se preparaba en el hogar, y las mujeres eran las responsables de la cocina y la gestión de los alimentos. El pan era el alimento más importante en la dieta diaria, y a menudo se acompañaba de sopas o guisos. Las verduras se cultivaban en huertos familiares, y los animales de granja proporcionaban leche, huevos y ocasionalmente carne. Los campesinos también recolectaban frutas silvestres, nueces y hierbas para complementar su dieta. A pesar de las limitaciones tecnológicas y los recursos disponibles, la cocina medieval fue sorprendentemente innovadora. La mezcla de ingredientes locales con especias exóticas importadas de Oriente resultó en una cocina rica en sabores y aromas. Los métodos de conservación y cocción desarrollados en la Edad Media sentaron las bases para muchas de las técnicas culinarias que seguimos utilizando hoy en día. El legado de la cocina medieval es evidente en muchos platos tradicionales que han sobrevivido hasta nuestros días. Los guisos, los pasteles de carne y el uso de especias en la cocina son solo algunos ejemplos de cómo la influencia medieval sigue viva en nuestra gastronomía moderna. Las cocinas medievales guardan muchos secretos fascinantes. Aunque vivimos en tiempos muy diferentes, la comida sigue siendo una parte fundamental de nuestra cultura y comunidad. Al descubrir estos sabores y técnicas del pasado, nos conectamos con una historia que aún influye en cómo vivimos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo de Geohistoria Explorada. Hasta pronto. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos que hará